Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Retomando los temas con los problemas sociales de México, vamos ahora a exponer lo que serían aquellos que tienen que ver desde una perspectiva de la salud y poder analizar que este aspecto de los procesos de salud y enfermedad no solamente es asunto o no puede solamente ser analizado desde la perspectiva física y biológica, sino también tiene un alto componente social y eso es importante que nosotros lo podamos identificar como estudiantes de sociales o en este caso de sociología. Bien, les voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos percibir la anorexia y la bulimia desde un punto de vista solamente fisiológico, pero no vemos, por eso es ver cosas extrañas a veces en lo aparentemente normal, que los estilos de vida van moldeando, van modificando e incluso van sugiriendo determinados patrones de conducta. El hecho de que una mujer pueda identificar desde una perspectiva simbólica que un cuerpo bello o aceptable en estas sociedades de consumo, en estas sociedades contemporáneas, la puede llevar a que ellas, por un lado, no coman y se vean gordas cuando verdaderamente están muy bajas de peso, o practiquen la bulimia cuando se dan los atracones y luego se provocan el vómito de manera intencional para poder de alguna forma simbólicamente estar pues bueno, tratando de sanar, ¿no? O de curar esa culpabilidad de haber comido y todavía que la lleve a mantener una figura que le permita dar un determinado prestigio, ¿no? Los medios de comunicación y en sí la idea de la imagen y la apariencia corporal llevan a que chicas, no quiero decir que los hombres no estén exentos de este problema, ¿no? Se metan en estas situaciones de salud. Bien, el día de hoy y con este video que quiero compartirles, vamos entonces a hablar de la problemática de la cuestión de la salud, ¿no? Y en sí, cuáles son las causas que provocan que la población, en este caso mexicano, muera. Y hay que dividir dos grupos de edad, ¿no? Principalmente. Uno que va desde los 15, 20 años aproximadamente hasta los 65 y las personas más de 65 años. En videos anteriores, cuando hablamos de la pobreza, habíamos mencionado que el promedio de vida de países en África, de algunos países en África, sobre todo en los niños, es aproximadamente de 10 años, y esto debido pues principalmente al problema de las hambrunas. Bien, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya en el 48, define a la salud desde una perspectiva física, mental y social, y que esto debe de llevar al individuo a tener un buen estado de bienestar, ¿no? Si se cuidan esos aspectos, un individuo tiene un buen estado de bienestar. Pero recuerden que no solamente se trata que el individuo no tenga alguna enfermedad, alguna afección, ¿no? Sino que desde una perspectiva fisiológica, sino que espiritual, mental, simbólicamente también se sienta pues de alguna manera en un buen estado, ¿no? De tranquilidad, de paz, de convivencia. Y esto tiene un fin, ¿no? Eh, Principalmente lo que han sido los gobiernos y el Estado como tal, han sido responsables a partir de la revolución industrial, ya te hablo del siglo XVIII, de que se pudiera llevar un mejor control de la población y sobre todo de su aspecto de salud, ¿no? De su estado de salud, ya que esto estaba de alguna manera ocasionando que todos aquellos que se encargaban de generar la riqueza, toda aquella población que se dedicaba a las actividades, pues si empezaban a enfermar, lógicamente eso
tendría y una consecuencia, ¿no? Que sería pues de alguna manera pérdidas económicas para el señor capitalista. Entonces, a través de esa idea fue como empezaron a incorporarse estos sistemas de salud para poder recuperar pues todas aquellas afecciones de las cuales sufre un individuo. Te doy un dato más. Cuando antes de las sociedades agrícolas, es decir, las sociedades preagrícolas, aquellas que eran cazadoras, recolectoras, tenían un promedio de vida de aproximadamente 30 años, más o menos. Pero no existían todos estos virus que ahora conocemos y que con el paso del tiempo, con el paso de la desigualdad, con la aparición de la propiedad privada, de la explotación en parte también del hombre por el hombre, ¿no? Empezaron pues a incrementar sí la esperanza de vida, pero empezaron también a aparecer pues algunos problemas de virus que lastimaban o empeoraban la salud de los individuos. Eh, una de las cuestiones que ha propiciado entonces desde esta perspectiva que incremente la esperanza de vida de las personas pues es debido a la incorporación pues de un sistema médico, pero también pues de algunos patrones culturales de hábitos de alimentación, de cuidado del cuerpo. Por ejemplo, se dice que en la Edad Media una de las razones que mataba a las personas pues era el avanzado, la falta de infraestructura, de desagüe o de drenaje, que hacía que las personas vaciaran, echaran pues muchos de los desperdicios humanos pues a las calles, ¿no? Y ahí es donde la gente pues tenía problemas de salud como la tifo, ¿no? O también por ahí pues algunas diarreas entre otros, ¿no? Sarampión, causas que pues propiciaban que afectara la salud de las personas. Bien, con este breve recuento y entonces que a partir de la revolución industrial pues entonces también empezamos a hablar en el siglo, ya del siglo XX, como una manera de ver a la salud como una de las responsabilidades ya no del individuo, sino del Estado, de los gobiernos como tal, ¿no? Y para ello, dice un filósofo francés que se llama Michel Foucault, él menciona que empezaron a entrar la domesticación o la docilidad de los cuerpos a través de algunas instituciones de poder, como eran los manicomios, las psiquiatrías, las mismas escuelas, los hospitales, para poder de alguna manera capacitar y habilitar al cuerpo pues de una buena funcionalidad, ¿no? Y eso que permitiera garantizar tanto al sistema económico como a la sociedad pues su permanencia, ¿no? Y si no cuidábamos desde una perspectiva lógicamente científica, ¿no? De base científica, al cuerpo de las personas, pues nos íbamos a quedar de alguna manera, si lo vemos así, sin una población que pudiera trabajar. Entonces es importante, ¿no? De qué manera el contexto social lleva a que las personas, ¿no? Que las personas dejen a un lado su cuidado, su cuidado a ellos mismos y que se lo atribuyan a un sistema de salud. Todo esto puede ser un poco, por supuesto, eh, raro cuando hemos crecido y hemos pensado que quienes solamente pueden darnos un buen diagnóstico pues es este sistema de salud biomédico, ¿no? En el cual muchos de sus diagnósticos y las enfermedades del cuerpo, no de la persona, del cuerpo, pueden ser lógicamente atendidas, se puede ver desde una perspectiva objetiva síntomas, se pueden reconocer síntomas y pues pueden ser atendidas a través de la medicina, la tecnología de la medicina y lo que hablo en sí de la ciencia, ¿no? Y se han desvalorizado y se han dejado de lado pues otras medicinas, en este caso alternativas o tradicionales, que ven al cuerpo no solamente desde un aspecto físico, sino también ven lo que es
al ser humano mucho más integral, ¿no? Espíritu, mente, cuerpo, emociones. Y por eso en la actualidad pues, hay gente que no cree, ¿no? No cree en ese sistema biomédico o en ese sistema de base científica para los diagnósticos y solución de las afecciones en el cuerpo humano. Entonces, esas son parte de las reflexiones que nos lleva la sociología y lógicamente también la antropología de la salud, que cuando un individuo no se encuentra en buen estado de bienestar físico, pues es que no solamente somos biología, ¿no? Somos una situación mucho más compleja, donde se incluye también lo social, lo mental, lo espiritual. Bien, para cerrar, entonces la pregunta sería, ya en términos más duros y en datos fríos, de qué mueren los mexicanos, sobre todo los jóvenes. Y ahí les comparto algunos datos muy rápido. Eh, en México, en 2014, en un rango de edad entre 15 y 24 años, las principales causas de muerte son las siguientes: los accidentes, ¿no? Lógicamente en auto, porque muchos jóvenes se encuentran alcoholizados y manejan en este estado de ebriedad; las agresiones, eh, parte de nuestra masculinidad o parte del machismo, por decirlo de esta forma, parte de esa virilidad de los jóvenes es enfrentarse eh, de manera violenta contra otros hombres para así demostrar pues esa situación de virilidad, masculinidad que les estoy comentando, y eso ha llevado pues, a muchas muertes. Un caso sería el narcotráfico, ¿no? Lesiones autoafligidas, ¿no? Hacerse escarificaciones, cortarse, ¿no? Intentos de suicidio son parte de estos problemas que han llevado a que en la población mexicana haya muertes, y entre otros espérame, menos que menos suena, pues serían los tumores malignos, así como las enfermedades del corazón. Hay otro sector de la población, que estamos hablando de más de 60, 65 años, donde el patrón de muerte cambia un poco. Las principales son las enfermedades del corazón, muchos infartos en nuestra población adulta. También la diabetes ha causado pues muchos problemas de salud y muerte. Los tumores malignos, de los cuales, si hablamos de los casos del hombre, pues de próstata, y en general del hígado, eh, el cáncer, ¿no? En pocas palabras, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades pulmonares obstructivas. Bien, quiero nada más citar el caso del asunto de del cáncer, en este caso de próstata, en América Latina, debido a esa idea o a ese estereotipo de la masculinidad en el hombre. Muchos señores de arriba de 50, 60 años que tienen ese problema de la próstata, del cáncer de próstata o estos tumores, no dejan pues que los revise el urólogo, que les ausculte, y esto es lo que ha provocado que incremente pues las defunciones en estas personas. Bien, voy a hacer otro video donde voy a hablar de las conductas de riesgo, aquellas conductas que llevan los jóvenes y que es importante que le podamos dar una explicación desde una perspectiva antropológica y sociológica. Conductas donde los jóvenes se ponen en peligro, como la anorexia, como el beber demasiado, ¿no? Tener un coma etílico, por decirlo así, manejar a alta velocidad, ¿no? Voy a hacer otro video donde voy a explicar lo que son las conductas de riesgo. No olviden sus comentarios, sus reflexiones, y nos vemos con el siguiente video. Muchas gracias, que tengas buen día.